Buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy. Tengo el agrado de presentarles una charla sobre la atención al paciente con COVID-19 persistente. Primero quiero tratar que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. La agenda del día de hoy va a ser una introducción, una definición, prevalencia, fisiopatología, sintomatología, evaluación clínica y terapéutica, tratamiento y conclusiones. De introducción, primero vamos a establecer el problema que hemos tenido del COVID. Actualmente, el que hasta el 15 de agosto de este año, se han detectado 769 millones de personas con diagnóstico de COVID-19. En nuestro país se han detectado 1.200.000 personas casos de COVID-19 y ha tenido 20.000 pacientes muertos. Todo empezó con la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Ellos hablaron sobre un brote misterioso de neumonías en la ciudad de Wuhan, China. Posterior, el 7 de enero de 2020, científicos chinos aislaron el virus causante de la enfermedad y le realizan la secuenciación del genoma del SARS-CoV-19. El 11 de marzo de 2020 se declaró la pandemia del coronavirus. El 30 de octubre de 2020, el director general de la OMS avisa sobre la importancia de las secuelas a largo plazo del COVID-19. O sea que este problema lo hemos estado viendo desde el 2020, ¿no? Pero, ¿qué es el COVID persistente? Vamos a definir como COVID persistente a todo aquel donde los síntomas iniciales de la fase aguda persisten por más de 4 semanas. Importante, que tenga diagnóstico de COVID-19 confirmado por alguna prueba y tiene que tener algunos criterios de exclusión. Número 1, patologías previas que hayan empeorado. 2, un síndrome postviral o postinfección y que sean secuelas de COVID con daño específico a un órgano blanco. Vamos a entender un poquito más de esto más adelante. Las guías NICE nos dice que hay varias formas de definir el COVID. Tenemos COVID agudo, que son signos y síntomas de COVID tras su contagio que pueden extenderse por 4 semanas de contagio. Secuelas de COVID o post-COVID, existe un antecedente de una afección grave en un órgano que en la fase aguda requiere a su ingreso y persisten los síntomas derivados a las secuelas posteriores al daño estructural sufrido. COVID persistente o long COVID es un complejo sistemático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido COVID-19 con diagnóstico confirmado por pruebas de laboratorio y que permanecen los síntomas tras la fase aguda por 4 hasta 12 semanas. Aquí están las diferentes formas que nos dicen las guías NICE que se nos podemos encontrar el COVID. Vamos a ir desglosando una por una. La primera, como ustedes pueden ver en la pantalla, es una infección resuelta. Podemos ver que el paciente presenta su contagio a través del tiempo. Vamos aumentando los síntomas, disminuyen por completamente y eso le vamos a considerar una infección resuelta. El segundo es lo que nos trae el día de hoy, un COVID-19 persistente. Podemos ver cómo el paciente inicia con su infección, los síntomas conforme van pasando el tiempo van aumentando, pero estos no tienen el declive como en la gráfica anterior. Si logran ver, estos persisten por más de 4 semanas, aquí tenemos el de 28, por más de 4 semanas y pueden llegar a durar hasta 12 semanas. Y son síntomas específicamente de la primoinfección o de la infección aguda. Luego tenemos el síndrome post-COVID, que hay que diferenciarlo. Ustedes pueden ver cómo el paciente tiene una infección aguda, termina y luego tiene efectos postvirales. Luego tenemos un agravamiento de una enfermedad previa. Podemos ver que aquí tenemos síntomas previos. El paciente, podríamos ser un paciente con diagnóstico de EPOC, que tiene disnea, dolor torácico, tos con esputo, presenta la infección, síntomas se agravan conforme va dando y estos síntomas de agudización o empeoramiento persisten, ¿de acuerdo? Pero es por ya una enfermedad preexistente. Y las secuelas de post-COVID, vamos a ver que el paciente tiene una infección aguda, un daño crónico por COVID y nos deja síntomas residuales. En este va a haber un daño a un órgano específico.
Por eso es que vamos a tener que son secuelas de post-COVID-19. Y estas son las 5 formas como el COVID se puede presentar ante nosotros. Y es importante reconocerlas porque cada uno va a tener un manejo y un tratamiento diferente. Vamos a ver el síndrome post-COVID. Una definición según las guías NICE del 18 de diciembre de 2020 nos dice que la infección aguda de COVID con síntomas debe durar hasta 4 semanas. Si más de esas 4 semanas le persisten los signos y los síntomas hasta las 12 semanas, podemos considerarlo que tiene un COVID persistente o un COVID prolongado. La prevalencia, pues de nuevo esta gráfica, podemos ver que actualmente en el mundo existen 769 personas confirmadas. Sabemos que el 10% de la población total que ha sido diagnosticada con COVID va a tener COVID persistente. Eso significa que actualmente tenemos 76 millones de personas en el mundo que tienen COVID persistente o COVID prolongado. Podemos ver que esto fue publicado en el 2021. Muchos pacientes fueron excluidos en este estudio por no tener una confirmación diagnóstica, no tener una prueba de laboratorio durante la primera ola. Por lo consiguiente, podemos considerar que el COVID persistente o el long COVID puede estar enmascarado porque ya muchos pacientes no se hacen la prueba y creen que es gripe, que es influenza. Entonces no sabemos realmente cómo hacerlo. Sabemos que el 10% de la población mundial va a tener por lo menos un síntoma y que puede durar hasta 3 meses. Los pacientes no hospitalizados, vemos del 20 al 30% al menos tienen un síntoma al mes y el 10% tiene un síntoma a los 3 meses. Los pacientes que hospitalizamos, del 50 al 89% al menos tienen un síntoma por 2 meses. En el Reino Unido, que fueron los primeros en publicar esta información, ellos estudiaron 301,000 pacientes y los siguieron por 5 a 7 semanas. Encontraron que este síntoma persistente es más frecuente en mujeres y jóvenes, incluyendo niños. La prevalencia igual, este es un estudio hecho en España que se parece más a nuestra población. Ellos encontraron también en un estudio que hicieron con 495,000 personas que el 10% de su población tenían al menos un síntoma por 5 a 12 semanas. Este es un estudio multicéntrico, un metaanálisis que encontraron 28 estudios con 16 cortes. Fueron 9,400 adultos en 13 países diferentes y les dieron una media de seguimiento por 11 días. Ellos lograron determinar que el COVID prolongado es muy complejo, muy heterogéneo, ya que tiene muchos síntomas y no se pudo realizar una definición precisa, ya que no existe un síntoma característico de esto y requiere más información. Es decir, su prevalencia fue difícil. En este estudio se estudió Brasil, Reino Unido, Suiza, Italia, China, Arabia Saudita. O sea, sí hay una población bastante grande y la heterogeneidad de los síntomas fue muy grande. Entonces la evidencia fue muy difícil de determinar. La fisiopatología, pues actualmente se desconoce el mecanismo exacto. Hace una semana salió un artículo muy interesante sobre el COVID prolongado que se cree que es debido al daño mitocondrial que puede tener y por eso puede persistir la lesión. Miremos qué dicen otros estudios. Aquí tenemos un estudio que nos dio la Sociedad Británica de Inmunología y ellos tienen 3 teorías. La persistencia del virus inmunológicamente en sitios privilegiados, la respuesta inmune aberrante y un poquito de autoinmunidad. Ellos encontraron que existen ciertas células, viriones, principalmente en células del intestino, del ilion, duodeno y ciertos enterocitos, encontraron todavía persistencia del virus y de ciertas proteínas, lo que generaba una respuesta inmunológica, produciendo inmunoglobulina A, lo que hacía que aumente la producción de las células B, y esto generaba una cascada de inflamación crónica y que da síntomas multiorgánicos. Aquí podemos ver cómo ellos logran hacer la citometría para poder determinar y cómo van aumentando la producción de inmunoglobulina A en los sitios privilegiados que encontramos. Luego,
tenemos otras teorías que se han encontrado que es activación del sistema nervioso autónomo o vegetativo con una respuesta homeostática crónicamente disminuida, ¿verdad? Quiere decir que no hay una adecuada respuesta del sistema nervioso y puede dar diversos síntomas que favorecen la reducción del gasto cardíaco y del volumen sistólico, por lo consiguiente tenemos síntomas. Entonces aquí podemos ver que nos dicen que hay intolerancia ortostática generada la hipotensión ortostática, un síndrome vagovagal, lo que va a generar una taquicardia postural. Eso libera epinefrina, norepinefrina, produce taquipnea, taquicardia, disnea, dolor de pecho, un volumen sistólico paradójico que activa el sistema vagal. Y eso es una de las causas también del síndrome de COVID persistente. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Son muchos. Aquí podemos ver uno de los primeros estudios que lo principal que se quejaban los pacientes en la fase aguda es fatiga, disnea, artralgias, dolor de pecho, tos, anosmia. Estos síntomas deben de persistir por más de 4 semanas y los síntomas que más persisten, si ustedes logran ver la gráfica, es la fatiga, la disnea y el dolor de articulaciones, las artralgias. Son los síntomas que empezaron a verse que persistían los pacientes. Aquí hay algunos síntomas reportados, podemos ver que lo hacen como generales, principalmente además de las 12 semanas encontramos que fatiga tiene el 15% de la población, luego osteomusculares, casi no después de las 12 semanas, pulmonares tenemos mucha disnea, dolor de torácico, manifestaciones orofaringeos, tenemos anosmia y disausia, gastrointestinales, persisten las diarreas y los vómitos a las 12 semanas, manifestaciones neurológicas, principalmente tenemos trastorno de la conducta, pérdida de la memoria, trastornos del sueño y otras manifestaciones como alopecia. Estos son los principales síntomas que se encuentran en el paciente con COVID persistente. Realmente ninguno es indicativo de algo, hay muchas enfermedades que no lo pueden dar, entonces es importante ver cómo estos síntomas van evolucionando. Cuando ustedes tengan un paciente con COVID, tienen que ver cómo fueron los síntomas iniciales y cómo persisten estos síntomas a través del tiempo. Y lo principal que nos van a decir nuestros pacientes es fatiga. Hemos visto que muchos de los pacientes tienen trastornos del sueño. Pero también el trastorno del sueño lo hemos visto en otros virus, otros coronavirus como el SARS y el MERS, los hemos visto que ha afectado por trastorno del sueño, por el pánico, por el miedo, por el estrés postraumático de estar ingresado y ver tantas defunciones o tanto sufrimiento. Entonces es importante ver esto. Aquí podemos ver un estudio de la gente que no fue hospitalizada versus la gente que fue hospitalizada, porque dependiendo también dónde estuvo este paciente va a ser los síntomas que va a presentar. Los vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos los neurológicos, ¿verdad? Alteraciones del sabor, del olor, cefalea, cambios visuales y dolor de oído. Músculos esqueléticos refieren dolor de músculos y dolor de articulaciones. Gastrointestinal, náusea, dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito, sistémicos, fiebre, debilidad, fatigas, muy importante, psicológicos, estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, tracto respiratorio superior, dolor de garganta, dolor en los senos paranasales, cardiopulmonares, disnea, dolor de pecho, tos, palpitaciones. Y otros han reportado rash y vértigo. Esos son los pacientes que hemos tratado en casa. Ahora miremos los pacientes que hemos tratado en el hospital, porque tienen síntomas diferentes. Si logramos ver los neurocognitivos, aquí se agrega. Hemos visto muchos pacientes con trastornos de la memoria, problemas para la concentración. Igual persisten los neurológicos mencionados con anterioridad, los musculoesqueléticos. Se agregan gastrointestinales como la dificultad para tragar, intolerancia intestinal, la fatiga es muy importante, problemas de pérdida de pelo, rash y los problemas respiratorios, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, son muy diferentes en casa como hospitalizados y es importante diferenciarlos también. Hay una caracterización del long COVID en un seguimiento de 7 meses y su impacto.
se identificaron 205 síntomas diferentes en este estudio. Es muy heterogéneo realmente. Se hicieron una respuesta en 56 países, un estudio multicéntrico que reclutó 3.762 pacientes mayores de 18 años. Todos eran los síntomas antes del 20 de junio y la distribución de las fue a través de redes sociales y grupos de apoyo. La mayoría de los casos fueron mujeres que presentaron long COVID y la mayoría fueron no hospitalizados, el 91%. Interesante que el 17% de este estudio con long COVID éramos trabajadores de salud, ¿verdad? 87% de los casos tenían entre 30 y 60 años y un 8% entre los 18 y los 29. ¿Qué síntomas encontraron ellos? Número 1, fatiga, fue lo más importante, palpitaciones, bradicardia, estreñimiento, disnea, rash, nuevas alergias, espasmos, artralgias, temblores, memoria, concentración, deregulación térmica y una neblina mental. Esos fueron los principales síntomas. El principal fue fatiga, aquí lo pueden ver abajo, seguido por disnea, y alteraciones cognitivas fue el tercero. Y es lo que nos enfrentamos realmente en nosotros, en nuestra clínica. Ahora, es interesante esto, porque ¿será realmente que estamos viendo solo un tipo de manifestación o solo son diferentes clústeres o diferentes fenotipos que no hemos logrado determinar? Aquí podemos ver cómo tenemos síndrome post-COVID intensivo, fatiga post-viral, COVID persistente, otros lo han puesto con fatiga crónica post-viral, estrés traumático, síntomas residuales de la fase aguda. Yo realmente creo que deberíamos empezar a determinar y englobarlos en diferentes síndromes, ¿sí? Podemos ver cómo se traslapan entre ellos, podemos ver cómo los síntomas en estos síndromes van dando de diferente forma y esto conforme va pasando el tiempo lo vamos a ir entendiendo mejor. Los daños multiorgánicos que pueden tener en estos pacientes con long COVID, podemos ver que el 70% de estos pacientes van a ser mujeres y 140 días después de los síntomas iniciales. Podemos ver que aquí está el 10% de la población que fue tratada en casa y los que están en hospitales. Disfunción de las glándulas endocrinas, 32% de problemas cardiovasculares, 33% de problemas pulmonares, hepáticos 10% y renales 12%. Y todos fueron examinados por resonancia y que había algún deterioro orgánico leve, no fue importante. En este estudio, la fatiga fue el 98% de las personas, mialgias el 88%, disneas 87% y cefaleas 83%. Un número muy importante de personas afectadas. ¿Cuál va a ser su manejo clínico y terapéutico? Número 1, ¿cómo vamos a irlo evaluando? A través de la segunda a la octava semana tras el alta vamos a aprender su primera valoración integral, en cual vamos a ver analíticas, una radiografía de tórax, una TACAR, una ejetomografía y ecocardiograma, pruebas funcionales de espirometría y DLSO, y una prueba de caminata de 6 minutos y una prueba de función muscular. Vamos a hacer la segunda valoración a las 2-4 semanas y a las 52 semanas vamos a estar haciendo su valoración tercera y cuarta. Recordar que siempre tenemos que hacerles cuestionarios de salud para ver cómo estamos, el FACIT-F que nos ayuda a determinar si tienen algún problema intersticial, también podemos hacer el CAT-Blind para ver enfermedades intersticiales y el HAS para poder ver que no tengan depresión o ansiedad estos pacientes. ¿Qué exploración general le vamos a dar a nuestros pacientes? En la anamnesis vamos a preguntarle por aparatos, auscultación pulmonar, cardíaca, exploración abdominal, extremidades, neurológica, oftalmológica y gastroenterológica. La exploración vamos a hacer inspección completa en bipedestación y decúbito, vamos a inspeccionar cutánea, articulaciones, vamos a ver temperatura, presión, frecuencia cardíaca, ritmo. Pruebas de laboratorio vamos a pedir las básicas, algunas específicas, pruebas renales, pruebas hepáticas y vamos a medir la inmunidad celular. Podemos hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, espirometría, DLSO, una prueba de esfuerzo y un tilt para ver cómo estamos. Y las pruebas de imágenes, vamos a radiografía, una ecocardiografía pulmonar, una tomografía o una resonancia cerebral para ver cómo está nuestro paciente.
La evaluación a largo plazo en nuestros pacientes, ¿cómo vamos a ir viendo? Eh, Estos son estudios de pruebas de función pulmonar. Se determinó que el 25-50 de estos pacientes tienen algún deterioro pulmonar entre los 6 o 2 años tras el alta. Podemos ver la primera prueba funcional, que es la de LSO, que es la difusión de monóxido de carbono. Esta nos va a decir qué porcentaje de oxígeno que llega al alveolo se difunde. La respuesta normal de la DLSO debe ser arriba del 80%. Podemos ver que esta prueba funcional o esta prueba de intercambio gaseoso, del 24% de los que se hacían esta prueba estaba alterado a los 12 meses. Una capacidad vital forzada disminuyó en el 11% de los pacientes y su capacidad pulmonar total, con sus siglas en inglés TLC, estaba disminuido el 10%. Entonces vemos que pulmonarmente nuestros pacientes están afectados. Las pruebas de esfuerzo, vamos a hacer una caminata de 6 minutos en la cual está disminuido, que están recorriendo solo 461 metros en los 6 minutos. Y el estado mental fue determinado por el HATS, que el 30% tenía ansiedad y el 33% tenía depresión durante la evaluación inicial de estos pacientes. La conclusión es que otras epidemias como el SARS y el MERS se conocía que alteraban la DLCO, la capacidad de esfuerzo, estrés postraumático y mucha depresión. En los estadios clínicos debemos de monitorizar el COVID-19 para buscar déficits físicos, mentales con el objetivo de un abordaje adecuado. El tratamiento, pues número uno, son cambios de estilo de vida, ¿verdad? Farmacológico, no existe un fármaco específico para tratar esto. En muchas partes se inició a dar esteroides para disminuir esta cascada de inflamación crónica que estaba persistente por esos sitios privilegiados donde el virus estaba oculto, pero realmente no demostró ningún cambio. Entonces, no existe un tratamiento específico para el COVID persistente. Lo que sí ayudó un montón fue la fisioterapia y la rehabilitación. La intervención psicológica fue de las piedras angulares en COVID persistente, terapia ocupacional, logopedia y algún ejercicio terapéutico. Los tratamientos locales pues, los podemos ver de esta forma, ¿verdad? Potenciales para el tratamiento, no dispone en ningún momento ahorita algún tratamiento para mejorar la práctica clínica de nosotros. Algunos dicen que dar remdesivir posterior, pero no se ha encontrado. Algunos están estudiando anticuerpos monoclonales, ivermectina también les empezaron a dar y se demostró que no sirve para absolutamente nada la ivermectina, así que no la vamos a dar. Algunos iniciaron con Montelukast para disminuirlo, pero no encontramos. Recordar que la posibilidad de que en ocasiones la falta de respuestas del paciente recurra a pseudociencias y efecto de estas. La importancia de la información veraz y clara es importante. No existe nada ahorita para brindar a este paciente más que intervenciones psicológicas y de rehabilitación, que son las que han demostrado que ayudan mucho a estos pacientes. ¿De acuerdo? Los tratamientos destinados para déficits nutricionales son muy importantes, solo que no forman práctica habitual. Si llegáramos a determinar que el paciente tiene deficiencia de vitamina B12, vitamina D, omega 3, podríamos darlo. Pero que les vamos a brindar a los pacientes, si no tienen deficiencia de esto, no les va a ayudar absolutamente nada a los pacientes. Solo vamos a hacer gastar dinero a nuestros pacientes. Los retos para el futuro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar COVID persistente? Tenemos que determinarlos. ¿Por qué persiste esto? Intervenciones efectivas. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia realmente? Los marcadores pronósticos de desarrollo. La prevención de COVID en niños, jóvenes y mujeres. ¿Cuál es la historia natural del COVID persistente? Y herramientas válidas para la detección. Y eso sería todo. Les agradezco por su atención. Que tengan un feliz día.